Buen día, doctora Carleni Macías y compañeros de la Maestría en Investigación Educativa. Les saluda Zaira Silano y el día de hoy hablaré acerca de los instrumentos de recolección de la información y el proceso de construcción de los mismos. De acuerdo con Suárez, Barguilla y Roncero 2022, las técnicas son todas aquellas formas, reglas o procedimientos para obtener información, y los instrumentos un conjunto de herramientas, medios, materiales para obtener y almacenar información. Estos contribuyen a dar respuestas al problema de investigación, cumplir con los objetivos del estudio, generar conocimiento e interpretar la realidad. Respecto al cuestionario, Valenzuela y Flores 2018 indican que consiste en un conjunto de preguntas altamente estructuradas, cuyo diseño depende de un proceso de operacionalización de las variables de estudio. Entre las características de ellos se encuentra que son operativos, que cumplen con el objetivo para el cual fue diseñado, fidedignos, es decir, dignos de confianza, válidos y coherentes con el enfoque de la investigación. Para diseñar un cuestionario es necesario, según Corral 2010, que en primer lugar se tenga muy clara la información que se requiere en la investigación, así como seleccionar el tipo de cuestionario a aplicar, el contenido de las preguntas, motivar al respondiente, estructurar, redactar, ordenar y disponer adecuadamente los reactivos o ítems. Asimismo, reproducir el cuestionario ya terminado para realizar la prueba piloto, la cual servirá para mejorar el instrumento y verificar su confiabilidad. Esta confiabilidad se puede calcular a través del alfa de Cronbach si se trata de un cuestionario tipo Likert, es decir, en el que hay alternativas entre 5 alternativas que van desde completamente de acuerdo, neutral, en desacuerdo o completamente en desacuerdo. La entrevista, en palabras de Suárez, Barguilla y Roncero 2022, es una técnica que tiene como objetivo lograr que un individuo manifieste de manera oral la percepción que tiene sobre una situación determinada. En la entrevista se establece una relación directa entre el investigador y su objeto de estudio, con el fin de obtener testimonios orales de cómo ellos aprecian la realidad estudiada. El primer paso para elaborar un guión de entrevista es elegir un tema que se desee investigar y una persona a quien entrevistar. Luego se deberá investigar e intentar conocer todos los aspectos de ese tema que están relacionados tanto del área de estudio como de la persona entrevistada, y de esta manera obtener un amplio conocimiento del tema que ayudará luego a formular mejores preguntas. Una vez que se tiene información acerca del tema y del personaje, se procede a redactar los objetivos, de los cuales deben coincidir con las preguntas. Y estas preguntas van a depender del tipo de entrevista que se va a realizar, además del tiempo que se tiene previsto para esto. Si se trata de una entrevista estructurada, las preguntas deben ser muy precisas y colocar siguiendo un orden específico que debe tener cierta lógica. Por el contrario, si es una entrevista semi-estructurada, se pueden colocar preguntas abiertas o disparadores o temas que hagan referencia a las áreas que se desean tratar durante la entrevista. O si es una entrevista no estructurada, pues se deja abierto a todas las posibilidades de preguntas que vayan surgiendo de acuerdo a cómo va evolucionando la entrevista. Finalmente, es importante retomar los datos de la identificación de la entrevista, como el día en que se hizo, la hora y el lugar. Asimismo, de la persona entrevistada, su nombre, edad, el lugar de origen, la ciudad donde vive actualmente y la profesión. Por su parte, las preguntas se pueden clasificar en cerradas,
si las alternativas de respuesta son indicadas en el instrumento, dicotómica o de varias opciones. Preguntas abiertas cuando el informante tiene la libertad para dar su opinión y es necesario que profundice sobre su respuesta. O algunas preguntas mixtas cuando los ítems están compuestos de algunas alternativas de respuestas cerradas y otras de respuestas abiertas. Algunas de las recomendaciones para la redacción de estas preguntas, de acuerdo a Hernández, Fernández y Batista 2014, son que estas deben ser claras, precisas y comprensibles para los sujetos encuestados. Deben evitarse términos confusos, ambiguos y doble sentido. Asimismo, es aconsejable que las preguntas sean lo más breves posible, porque cuando son muy largas suelen resultar tediosas, toman mucho tiempo o distraen al participante. Seguidamente debe formularse con un vocabulario simple, directo y familiar. No se puede incomodar a la persona encuestada. Estas preguntas deben referirse preferiblemente a un solo aspecto o una relación lógica y no deben inducir las respuestas. Asimismo, no pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas socialmente ni en evidencias comprobadas. Por otra parte, es aconsejable evitar preguntas que nieguen el asunto que se interrogan o no hacer preguntas que sean racistas o sexistas que pueden ofender a los participantes. Muchas gracias.